Noticias Independientes, el clamor del ciudadano. Síganos para más contenidos. En la edición del día de hoy estaremos desarrollando noticias importantes del acontecer cubano. No se lo pierdan, compartan y denle like. ¿Cuáles son las opciones para cubanos con I-220A? Abogado responde. El abogado de inmigración Ángel Leal concedió en una entrevista y se refirió a los próximos pasos que deben dar los inmigrantes cubanos admitidos en Estados Unidos con el formulario I-220A, como iniciar los procesos de asilo político y trámites de reunificación familiar, y sobre la última disposición que exige a los inmigrantes que asistan con un intérprete a la entrevista con inmigración. El Servicio de Inmigración hasta el 13 de septiembre facilitaba el intérprete por teléfono para esa entrevista, que ocurría en una oficina con un oficial de asilo por la pandemia. Ya no han dado más esta facilidad porque ya terminó la emergencia nacional. El intérprete no puede ser un asilo pendiente, no debe de ser un familiar y no debe ser un funcionario del gobierno del país de origen. Esas personas quedan descalificadas y es importante buscar a un profesional competente que le vaya a brindar una traducción perfecta en el momento de su trámite, indicó Leal. El caso es que deben contratar a la persona adecuada para acompañar el día de la entrevista. Dicho sea de paso, el abogado no puede ser el intérprete. No se confíen que porque tengan abogado, tienen que llevar el intérprete. El intérprete tiene que estar como intérprete, no puede estar como abogado, enfatizó. Preguntado sobre si estaba en peligro el parole humanitario, vigente desde el 6 de enero para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela y la demanda presentada por 21 estados para detener este programa, el experto consideró que el mecanismo migratorio está en peligro, pero no en peligro inmediato. Díaz-Canel Singao, entrega el país, pintan como protesta en Santiago de Cuba. Un cartel con la frase Canel Singao, entrega el país, amaneció pintado este pasado jueves en una céntrica pared de Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Según fuentes residentes en el municipio, la pintada ocurrió cerca de una intersección muy concurrida en la calle Lora y la avenida Libertad. Fue antes de llegar a unos mercados, cerca de donde pasan los coches, por la avenida, es muy transitada la zona. Esto estaba lleno de policías y agentes de la seguridad del estado, cuenta un vecino de la zona que prefiere permanecer en el anonimato. Aunque varios reportes en redes sociales y fuentes desde el municipio santiaguero confirmaron un corte eléctrico de varias horas en esta zona, la misma fuente aventura que hay más motivos por los que protestar con la pintada. No es solo por los apagones, es por varios motivos, por toda la situación que se está viviendo aquí. La demanda de divisa está encaminada a escapar de Cuba. El mercado informal de divisas continúa creciendo y en Cuba periodistas independientes y analistas apuntan a que más que en el consumo, los cubanos están interesados en comprar divisas para poder emigrar. Hay una creencia de que la mayor cantidad de divisas que los cubanos están buscando es para ponerla en su tarjeta o comprar productos alimenticios. Pero la cotización del mercado informal sigue mostrando tendencia al alza por la creciente intención de muchas personas a emigrar, aseguró el periodista Reinaldo Escobar. Yo pudiera decir que eso es válido para decir que la mayor cantidad de personas que están haciendo esta operación están buscando divisas para poderlo poner en su tarjeta MLC o para comprar directamente en dólares. Pero el monto grande de dinero, yo creo que está encaminado a salir del país. Es decir, hacer trámites migratorios, entiéndase pagarle a un coyote, adquirir boletos de avión, que las cantidades allí son diferentes. La demanda de divisas está encaminada a escapar, esa es mi opinión. Mientras el peso cubano se devalúa en un mínimo de 245 por dólar en el mercado informal, el Banco Central de Cuba fija oficialmente la moneda local en 123 pesos por dólar. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, coincide con Escobar. Según disminúa el flujo migratorio de cubanos hacia Nicaragua, pero también las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, necesitan dólares para realizar importaciones. Continúa ese flujo migratorio que es grande y por tanto necesitan dólares. Y por otro lado, las MIPYMES también están buscando dólares, no euros. Si las MIPYMES necesitan dólares americanos para comprar en el mercado regional, donde se cotiza mucho con muchas más ventajas que el euro. Entonces, realmente lo que sí difiere es la colocación de la tasa del euro superior a la del dólar cuando no es la demanda real del mercado. Es decir, esto responde más bien a análisis estratégico, análisis de economía global, de que si en el mundo el euro está por encima y tal. Pero la realidad es que en Cuba el dólar, la demanda de dólares es muy superior a la de euro y la escasez de dólares en el mercado es muy superior incluso a la de euro, porque
todo que adquiere dólares lo saca del país. Hay mucha demanda de dólar en Cuba, dijo por su parte el economista Orlando Freire Santana. Hay mucha demanda. Es la moneda que la gente quiere. Confirman reunión de alto nivel en Washington entre Estados Unidos y Cuba. Estados Unidos y Cuba discutieron temas de migración y derechos humanos esta semana en una reunión de alto nivel en Washington, confirmó este pasado jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos. El pasado lunes, 11 de septiembre, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Bryan Nichols, se reunió en la capital estadounidense con el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío. En esta reunión, el subsecretario Nichols y el viceministro de Relaciones Exteriores discutieron los derechos humanos, la migración y otros temas de interés bilateral, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en su conferencia de prensa diaria. Miller recordó que funcionarios estadounidenses se reúnen habitualmente con funcionarios de la Embajada de Cuba en Washington. A un comentario de un periodista de que las conversaciones no eran siempre a ese nivel, Miller asintió, pero insistió en que regularmente Estados Unidos y Cuba tienen discusiones sobre varios temas. A finales de abril, funcionarios estadounidenses sostuvieron en La Habana diálogos en materia de seguridad. Las reuniones incluyeron a funcionarios de los departamentos de Estado, Justicia y Seguridad Nacional, así como sus contrapartes cubanas. Entre los temas discutidos estuvieron medidas antiterrorismo, el secuestro de aeronaves y embarcaciones marítimas y el uso de redes digitales con fines violentos. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron el 12 de abril en Washington, D.C., para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Estos diálogos bilaterales reflejan el compromiso de ambos países de revisar regularmente la implementación de los acuerdos, resaltó en esa ocasión la Embajada de Estados Unidos en La Habana en su página web. En esa reunión, la delegación estadounidense estuvo encabezada por el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, mientras que la parte cubana la lideró Fernández de Cosío. Llega a Cuba máximo representante de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llegó a Cuba este pasado jueves para asistir a la reunión del Grupo de los 77 más China, que sesionará este viernes y sábado. El máximo representante de la ONU tuvo un recibimiento oficial en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Se espera que a la cita acudan más de un centenar de jefes de Estado y representantes de países en desarrollo, entre ellos los presidentes Gustavo Petro de Colombia, el argentino Alberto Fernández y el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Cuba asumió el 12 de enero de este año la presidencia temporal del Grupo de los 77, creado en 1964 y que ya incluye a 134 países, por lo que se le considera como la mayor organización intergubernamental en las Naciones Unidas. El canciller cubano Bruno Rodríguez dijo que la reunión será austera y se desarrollará en medio de una dura crisis económica en la isla. El tema específico de la convocatoria es la contribución de la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo. Parlamentario ucraniano pide a naciones democráticas romper relaciones con Cuba. Oleksandr Merezhkov, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania, ha pedido a los estados democráticos romper relaciones con Cuba. El legislador se hizo eco de las declaraciones ofrecidas a la estatal agencia RIA Novosti por el embajador cubano en Rusia, quien aseguró que La Habana no se opone a la participación legal de cubanos en el ejército ruso. No tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso, declaró a esta agencia rusa Julio Antonio Garmendia Peña, embajador de Cuba en Moscú. Para el político ucraniano este comentario evidencia que el régimen cubano no está en contra de la participación de los ciudadanos cubanos en la criminal guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Quiere decir que apoya esta agresión. Después de esta declaración los estados democráticos deberían romper relaciones diplomáticas con Cuba, sugirió el jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento de Ucrania. Los derrames tóxicos de las patanas turcas, otro peligro para las aguas de Cuba. Un derrame de desechos tóxicos, procedente de las patanas instaladas por la empresa turca Karpaurip en un área costera protegida de República Dominicana, ha hecho saltar las alarmas sobre las posibles consecuencias de un incidente similar en Cuba. Al peligroso volumen de contaminantes que emiten las chimeneas de las centrales flotantes, presentes en la isla desde 2019, se añade ahora el riesgo de que una fuga de sludge, un lodo que contiene residuos de petróleo, infecte las aguas cubanas, como sucedió la semana pasada en la localidad dominicana de Pueblo Viejo de Azúa. En Cuba, donde las autoridades no responden por la contaminación de las patanas, el humo que emiten sus chimeneas forma ya parte del paisaje. En La Habana, la columna de humo que contiene monóxido de carbono y óxido de nitrógeno, ambos en extremo nocivos, se extiende hasta el este de la ciudad desde la bahía, cuyas aguas serán el elemento más afectado en caso de un derrame similar al de Azúa. En República Dominicana,
Car Powership tuvo que desembolsar un total de $5.275.000 en un plan de adecuación ambiental. En Cuba, asediada por los apagones y la escasez de combustible, es improbable que las autoridades hayan exigido a la empresa turca las mismas precauciones. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.